¿Sabías que el trazo de Nesa es muy similar al de una ciudad de Estados Unidos? De acuerdo con el urbanista Héctor Quirós, es una ciudad más ordenada que sectores construidos de manera planificada, gracias a sus calles rectas y lotes uniformes. Mantiene esta estructura desde 1963, año en que fue fundado el municipio, e incluso, aunque es una de las ciudades con mayor densidad de población del país, a menudo se le ha comparado con el condado de Queens, Nueva York, que tiene características muy parecidas, tanto así que hasta puedes comprobarlo con un mapa. Evita enfermarte de COVID-19 con las siguientes medidas en tu arreglo personal. 1. Usa camisas, blusas o camisetas de manga larga. 2. No uses accesorios, en especial aretes, collares, relojes, pulseras o anillos. 3. Si tienes cabello largo, recógelo en una coleta si vas a salir de casa. 4. De preferencia evita dejarte crecer las uñas o usar esmalte, ya que podrías acumular virus y bacterias. 5. No te maquilles en el transporte público, ni compartas tus cosméticos. 6. Cámbiate de ropa a diario. 7. Báñate cada vez que regreses del trabajo. Así procuras tu salud, la de tu familia y la de tus compañeros del trabajo. Cuídate, unidos saldremos adelante. Nesa, ciudad de todos. Gobierno municipal. Usted escucha Radio Nesa, radio para todos. Transmitimos desde Avenida San Ángel y José Vicente Villada, código postal 57710. Teléfonos en cabina 5550-350725. Síguenos en Facebook en @Radio Nesa Oficial. Radio Nesa, radio para todos. Una emisora del Gobierno Municipal de Nezahualcóyotl. Bienvenidos amigos a Mundo Enigma. Hoy, esta mañana de miércoles 25 de noviembre del 2020, de este extraño año, salió en verso y sin esfuerzo. Estamos por iniciar un capítulo más de su programa Mundo Enigma. Y hoy vamos a asomarnos al vacío y sus manifestaciones en nosotros y alrededor de nosotros. El vacío está presente en toda nuestra existencia, desde la palabra vacío, que ustedes habrán escuchado muchas veces. Es una palabra de uso común, el vacío, y que ha perdido, pues su significado también por el uso. Recuerde usted que la familiaridad con las cosas va engendrando indiferencia. Y entonces, después de usar muchas veces esta palabra, la palabra va perdiendo significado si nosotros la utilizamos mecánicamente, sin conciencia de lo que estamos tratando de decir o de lo que estamos tratando de comunicar. El vacío está presente en todos lados. Miren ustedes, yo he pensado muchas veces sobre la posibilidad de que vengamos del vacío y regresemos a ese vacío, y que este mismo es otra forma de actividad en el que se nutre de otra manera el espíritu, que es otra forma de energía a la que, por no poder descifrar sus funciones y sus cualidades, lo calificamos simplemente con el adjetivo vacío, o lo que nuestros instrumentos de medición nos dicen en relación con el aspecto de la física, con el aspecto físico, que es el vacío. Estos instrumentos que son extensiones de nuestros sentidos. Recuerde que desde la lupa, el catalejo, los binoculares, hasta los radiotelescopios o los telescopios espaciales, son elementos, extensión de nuestros sentidos para poder observar de una manera más eficaz nuestro universo, lo que nos rodea. A pesar de esto, hemos podido sacar muy poco.
Hemos podido ver, hemos podido entender muy poco de lo que nos rodea, y mucho menos hemos podido entender sobre el gran vacío que existe en torno a nosotros, o lo que llamamos nosotros el vacío. Digamos que mediante mediciones, aunque hemos utilizado ya o se utilizan hoy en día instrumentos bastante sofisticados y complejos, a partir del advenimiento de lo que han sido las tecnologías de la información y la comunicación, que le han dado un giro sorprendente y un impulso renovador desde hace algún tiempo a lo que es la tecnología y el uso de todos estos implementos. Bueno, pues no hemos podido encontrar gran cosa. A pesar de que sabemos mucho más de lo que sabían anteriormente, eso también entre interrogación, porque evidentemente si existieron comunidades, o si existieron civilizaciones como la Atlántida famosa de Platón, o algunas otras civilizaciones, bueno, pues probablemente nosotros estamos minimizando la capacidad o el desarrollo de aquellas civilizaciones anteriores que lograron proezas y hazañas increíbles, ¿no? Mover megalitos de miles de toneladas, de cientos de toneladas, y trabajarlos y utilizarlos en las construcciones, cosa que es bastante compleja para la civilización actual. Pero continuamos con este tema porque, digamos, mediante las mediciones es difícil que comprendamos el significado de las hiperdimensiones, como es el vacío en el universo, el vacío de Botes, por ejemplo. Estas gráficos que están corriendo aquí del lado izquierdo de su servidor son las que nos muestran lo que es el descubrimiento, uno de los descubrimientos más impactantes que se han hecho en la actualidad, este famoso vacío de Botes, que también resulta en cierto modo aterrador. Ahorita les voy a comentar por qué. Y esa es una forma de vacío, ese es uno de los significados que tiene el vacío cuando relacionamos esto con la parte física del universo, con la parte física de nuestra visión cósmica o de nuestra cosmovisión. Aquí es precisamente donde nos enfocaremos ahora. Miren ustedes, amigos, nuestra galaxia, junto a todas sus compañeras, junto a toda esta vecindad de astros, de galaxias, de asteroides, de soles, de planetas, se encuentra en el borde mismo de un enorme vacío. Vean ustedes ahí en estos gráficos cómo aparece este enorme vacío, un círculo de vacío de un diámetro aproximado de más de 1,000 millones de años luz. Imagínese usted la cantidad de kilómetros que viaja la luz en un segundo, y multiplique esto por 1,000 millones de años luz, por 1,000 millones. En el interior de este círculo enorme, de este vacío de Botes, aparentemente no existe nada. Esta es la extraordinaria conclusión que presentaron un grupo de cosmólogos en la reunión anual de la Sociedad Americana, que se celebra en Texas, allá por el 2012.
2013. En el 2013, Amy Barger y Ryan Keenan de la Universidad de Wisconsin-Madison mostraban que la galaxia en la que vivimos, en el contexto de las estructuras a gran escala del universo, reside justo en los límites de ese gigantesco círculo o aparente círculo. Lo calificamos así también por la relación con la geometría que tenemos, ¿no? Por darle un nombre. Entonces vivimos en los límites de ese gigantesco vacío, una oscura y enorme región en el espacio, en el espacio profundo, en el hiperespacio, que contiene mucho menos galaxias, estrellas y planetas de los que podemos ver en nuestro vecindario cósmico inmediato. Entonces, bueno, pues imagínense, nosotros vivimos en el mayor de los vacíos conocidos hasta hoy, hasta este día en el universo, hasta este 25 de noviembre del 2020 en el universo. Tiene el aspecto del universo de un queso Gruyère o de una enorme tela de araña en tercera dimensión, en el que la materia normal se distribuye en agujeros y en filamentos. Los filamentos están hechos en cúmulos y supercúmulos de galaxias. Y una vez formados por miles de millones de estrellas, gas, polvo y planetas, y toda esta materia normal apenas supone ser el 5% de la masa total de este universo. El 95% restante, que no puede ser observado directamente, está hecho de materia y energía oscura. Fíjese usted, dark matter o energía oscura. Esto seguramente lo he escuchado ya por ahí. Imagínense que el 95% de nuestro universo, del universo en el que vivimos, está compuesto de esta materia oscura, de este vacío. Así que el vacío manda. El vacío es lo que gobierna, es lo que es la mayor parte de este universo. Observar la realidad en una escala tan enorme es extraño y para nosotros implica una gran dificultad. De cierto que la intuición nos guía, nos muestra puntos, pero en su expresión mínima, muy mínima aún, dado que si pensamos que tenemos un gran avance, y aquí, amigos de Mundo Enigma, me permito dudar que lo máximo que tenemos hoy en día no es nada en comparación con todo lo que desconocemos aún. Si aún no hemos encontrado y entendido bien a bien el funcionamiento de nuestra cabeza, de nuestra mente, no sabemos si los pensamientos llegan de algún otro lado, son producidos por nuestro cerebro. No sabemos dónde está nuestra conciencia, en qué parte de nuestra mente, en qué parte de nuestro cerebro. No sabemos todas estas cosas y cuánto será lo que sabemos de este enorme espacio y de toda esta materia desconocida llamada o nombrado, calificada como vacío. Bueno, pues esto es una manifestación del vacío. El vacío ha sido contemplado y ha sido estudiado desde la más remota antigüedad, como lo han sido muchos otros fenómenos, en esta inquietud constante de nuestra naturaleza humana por entender los fenómenos que se presentan o saber más sobre aquellos que los visionarios de todos los tiempos, en todas las civilizaciones, nos han ido mostrando.
Y bueno, trasladándonos de este vacío que es aún el Sancta Sanctorum del gran misterio de la existencia, de nuestra existencia, a otro, ahora vamos a ir hacia lo que se considera o se llama o se ha calificado como el vacío de otro tipo, el vacío de la existencia, el vacío existencial. Así es que imagínense ustedes toda esta gran cantidad de elementos de los que hemos hablado en el sentido material, que nos han mostrado y nos muestran esta cuestión de las enormes cantidades de materia oscura. Es algo similar. Fíjese usted, se puede hacer incluso una analogía entre lo que es el subconsciente humano y el consciente. Nuestra conciencia es apenas, en la mayor parte de los casos, de los seres humanos comunes y corrientes, convencionales como un servidor, es apenas de un 3% contra el 97% que emerge constantemente de nuestro subconsciente. Entonces somos más bien manejados por procesos casi automáticos, y hemos hablado en estos programas de Mundo Enigma muchas veces acerca de si existe el destino o nosotros creamos el destino. Hemos pensado y hemos dicho aquí, al asomar a estas otras realidades, si es cierto que nosotros los seres humanos pensamos, o si somos pensados, o si somos dirigidos, o incluso hemos hablado también de las posibilidades bastante, a veces dirían algunos, fumadas o complejas, pero hemos hablado de la posibilidad de que seamos manipulados por seres como los famosos arcontes, que estos arcontes puedan estar manipulando nuestras ideas, que puedan estarse alimentando de nuestro sufrimiento, de nuestras emociones negativas. Hemos hablado de las cadenas de transformación que hay en este universo. Aquel famoso dicho, lo entenderá usted, en aquel famoso dicho que dice que el pez grande se come al chico y todas estas cosas. Y bueno, pues esto es una realidad compleja. Hemos hablado y asomado a todo este tipo de realidades, y ahorita estamos en este momento en el que vamos a pasar de la parte física a una parte más interna, a una parte más, digamos, más cercana, a una parte donde podemos tener manejo y acceso a una parte que nos puede redituar enormes beneficios si comprendemos y entendemos mejor esto de el vacío, pero reflejado en la existencia. Esto que se conoce o se le ha llamado el vacío existencial. El vacío existencial pareciera ser, se lo digo con toda honestidad y con todo conocimiento de causa, pareciera ser un mal contemporáneo. Pareciera que es algo de esta actualidad. Una buena parte de las personas de este mundo sufren o sufrimos agobio por la violencia, la apatía, por las rutinas que se enfrentan en el día a día
y esto lo hace a uno sentir que la vida no tiene un propósito. Ahí viene el famoso vacío existencial, el golpe que derrama y vacía nuestra existencia. Son estas rutinas que se enfrentan en el día a día, la violencia, la apatía, la frustración. Esto hace que uno sienta que la vida no tiene un propósito. Digamos que en palabras propias de uno, se experimenta un vacío y este se agudiza y le resta a uno vitalidad, le chupa la vitalidad. Haga de cuenta que le chupa la vitalidad, que le exprime hasta la última gota de vitalidad este síndrome del vacío existencial. Ya hicimos en algún momento un programa sobre el vacío existencial aquí en Radio Nesa, la radio de todos. Lo pueden encontrar desde luego aquí en Radio Nesa, en Mundo Enigma, o en nuestro canal espejo de YouTube, Enigmas y Paradigmas del Siglo XXI. Y bueno, pues se refiere a esta parte donde uno cae, donde uno es completamente absorbido por esta serie de conflictos emocionales, generalmente, que van poniendo en jaque todas las perspectivas que tenemos, hasta cerrarlas completamente y no dejar un solo resquicio por el que podamos escapar de esta, digamos, anulación de cualquier posibilidad de que quede en completo vacío la existencia. Pero vamos a un corte, vamos al primer corte de esta mañana, y regresando vamos a continuar con esto de ahora el vacío existencial. Ya vimos el vacío en su forma física, en la forma de la física, de la astronomía, y ahora vamos a ver lo que es el vacío en cuanto a la persona, a los seres humanos respecta. Que con el fin de contener la propagación del COVID-19 y proteger la salud de todos, los próximos 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, los panteones públicos y privados ubicados dentro de Nesa permanecerán cerrados. De igual modo, solicitamos a padres de familia y población en general evitar salir a pedir calaverita, así como organizar caravanas o desfiles de disfraces. Amigo comerciante, ayúdanos este año no regalando dulces para evitar aglomeraciones que pongan la salud de chicos y grandes en riesgo. Este Día de Muertos es tiempo de cuidar la vida. Hazlo por ti, hazlo por todos. Unidos saldremos adelante. Nesa, ciudad de todos. Gobierno municipal. Regresamos, amigos, ya estamos aquí de regreso en el vacío. Estamos hablando sobre el vacío, los tipos de vacío que hay. No es una cuestión técnica, sino más bien es una cuestión filosófica y científica de la que estamos hablando. Está haciendo un poco de frío y entonces estamos hablando de el vacío. Hemos hablado de la analogía entre lo físico. Tendimos un puente entre la gran cantidad de materia oscura que hay en el universo, el 95%, y el 5% de materia en el sentido convencional, en el que la conocemos nosotros, y tendimos un puente hacia lo que es el ser humano, cómo está constituido y cómo el 97% de las actividades humanas está regido por el subconsciente y solo el 5% está regido por la conciencia, por el consciente. Se trata de que hagamos crecer nuestra conciencia y no
seamos o que armonicemos estas dos partes de nuestro ser para obtener el mejor provecho de esta existencia. Y hablábamos de que cuando entramos en estos síndromes de violencia, apatía, rutinas, etcétera, etcétera, se nos chupa la vitalidad, se nos va la vitalidad. Están ustedes que me escuchan, que me hacen favor de escucharme en este caso y desean hacer algo para cambiar su situación. Bueno, pues miren, es difícil ignorar los índices de conflicto, los índices delictivos, por ejemplo, aquí en nuestro país, aquí en México. Los índices delictivos se van incrementando. En el mundo se presentan cifras que se incrementan a diario. Basta ver cualquier periódico o ver cualquier noticiero, platicar con alguien para enterarnos de cómo ha crecido el índice de delitos y de conflictos y de actos irracionales en torno a nosotros. Esto indudablemente es un índice de que la depresión va ganando terreno en las personas de todas las edades y que esto denota incluso también o detona, más bien va detonando diversos tipos de adicciones. Se vuelven más y más comunes en nuestro espacio vital los casos de conductas compulsivas. Recordándole qué es una conducta compulsiva: es un acto mecánico, un acto sin conciencia, repetitivo, que produce placer y por lo tanto un alivio perentorio de la situación en la que se encuentra nuestro ser, del vacío en el que está cayendo nuestra existencia. Por ejemplo, si yo consumo algún tipo de droga, que recuerde usted, y esto se lo tengo que decir, que el alcohol es una droga. El otro día escuchaba yo a un senador o a un representante popular, era un reportero, un conductor de noticias en un canal de la televisión, me parece que en Canal 10, de televisión abierta, en ese canal del Heraldo, que estaba diciendo que deberían prohibir las drogas, que ahora ya van a dejar a legalizar la marihuana, todo este tipo de cosas que se han convertido ahora en el tema de moda. Y bueno, pues él estaba diciendo que por qué hacen daño y todo este tipo de cuestiones, y nunca mencionó ni por error el alcohol, por ejemplo. El alcohol es una droga, nada más que es una droga que está legalizada, es una droga que está admitida, es una droga que está publicitada, es una droga que deja enormes ganancias y es una droga que sirve para diversos fines. Entonces no habla de estas cosas. El cigarro también es una droga y además causa daños terribles, y tampoco hablaba este señor de ese tipo de drogas. Entonces, bueno, que no es el tema, pero esto tiene una relación directa a la adicción con lo que son los vacíos existenciales, las conductas compulsivas a las que lleva este tipo de vacíos. Porque hemos aprendido y hemos entendido los seres humanos que a través de actividades de este tipo que nos generan placer, podemos, un placer que no dura mucho tiempo. ¿Cuánto dura el placer que le produce una fumada de un cigarro, ¿no? ¿Cuánto dura un trago de alcohol o ese tipo de cosas? El contacto con algún tipo de droga pues no dura mucho tiempo.
Entonces es un alivio temporal simplemente del vacío, y al regresar del efecto de que produce el placer en estos sentidos, en estas formas, que además son formas destructivas. Por eso le digo que es un acto repetitivo sin conciencia. Hay formas constructivas de obtener placer y no está prohibido, y esas formas constructivas le van a redituar mucho mayores beneficios que perjuicios. Y el vacío que usted tiene, bueno, pues es por falta de crecimiento interno. Entonces, las ciudades parecen cada vez más peligrosas y asfixiantes que nunca. ¿A poco no le cansa muchas veces a usted como persona, como ciudadano, como individuo? ¿No le cansa muchas veces la conflictiva que hay en ciudades como esta Ciudad de México, a pesar de los esfuerzos de las gentes que los gobiernan, en ciudades como esta que no fueron planificadas adecuadamente, que fueron creciendo y se fueron formando conforme Dios les dio a entender, conforme las necesidades se fueron presentando? No hubo proyectos urbanísticos, y hoy se está tratando de reorientar todo ese asunto, pero bueno, estas ciudades pues se han convertido en caóticas completamente. Es una ciudad en la que usted sale a manejar, y a pesar de la pandemia, a pesar de todas estas cosas, es una situación compleja y difícil, ¿no? Se dice que por ejemplo, se habla de que no haya reuniones de mucha gente, pero en los sistemas de transporte colectivo va apiñada la gente casi hombro con hombro, y no se puede respetar la sana distancia. Entonces, no es una crítica al gobierno, sino es algo verdaderamente esquizofrénico lo que sucede en ciudades como estas. Se va volviendo asfixiante la paradoja de la sociedad en medio de caudales de gentes. Hay gente que está completamente sola y completamente en medio de ese vacío enorme de la soledad, porque no se comprende ni siquiera qué es la soledad realmente. La soledad es un momento, son los momentos consigo mismo para crecer verdaderamente. No se puede crecer más que en soledad, estando en soledad. Entonces, bueno, eso es otro tema, sería otro tema a tratar, pero despertando en muchos de los habitantes de estas ciudades un sentimiento trágico que por momentos parece verdaderamente incontrolable. La tasa de suicidios, de agresiones de tipo emocional o sexual, todo esto que va creciendo proviene del vacío inhóspito que muchos viven, incluso teniendo todo lo necesario y en ocasiones más de lo necesario. Hay gente que vive en esta insoportable condición de vacío. Las cifras de este tipo de padecimientos generados en el vacío existencial han ido aumentando, y más ahora con este fenómeno pandémico, que estamos padeciendo del coronavirus y toda esta situación, el confinamiento consecuente para la prevención de esta pandemia, y las consecuencias que van generando desesperación en muchos por la falta de recursos económicos, por la necesidad de buscar recursos económicos, va generando, bueno, pues estos
estos fenómenos internos de vacío, de ansiedad, de estrés, de manías, de que revienta de repente la gente mentalmente porque no encuentra algo que nutra su espíritu, algo que lo nutra internamente. Equivocadamente hemos pensado siempre que solamente las satisfacciones o las metas que nos ha dado como alcanzables, como verosímiles, como propias la sociedad, solamente alcanzando este tipo de metas vamos a poder lograr sentirnos mejor, sentirnos bien. Y bueno, pues les decía yo que estos eventos son verdaderos catalizadores de las sensaciones de vacío y de abandono, de soledad completa. Todo esto es algo que pues no se puede evitar por las magnitudes enormes de conflictos. Imagínense 22 o 23 millones de personas tratando de convivir en un lapso de tiempo determinado, en un día, en ciudades como estas, con servicios deficientes en varias áreas, en varias partes, sin haber sido planeada, y todo esto complica más en el desarrollo, complica más el funcionamiento de la sociedad en conjunto, y a veces complica más la vida personal de cada uno, que a fin de cuentas la vida de cada quien es responsabilidad de cada quien. Se nos educa con un ideal de vida, se nos dice: estudia, trabaja, encuentra el amor y serás feliz. Amigos de Mundo Enigma, seguramente ustedes han escuchado con toda seguridad, esto se lo puedo decir, la receta de la felicidad que dice: cuando tengas salud, dinero y amor, todo estará resuelto y todo será miel sobre hojuelas. El primer problema en esto es el cómo encuentro estos tres factores. ¿Cómo le hago para encontrar salud, dinero y amor? Hay gente que se pervierte, se corrompe y busca caminos más fáciles. Por ejemplo, en la cuestión de la salud, bueno, pues utilizar esto que les decía, drogas, esteroides y cosas de este tipo para mostrar una apariencia saludable, pero no para tener salud. Entonces, una cosa es mostrar la apariencia y otra cosa es tener la salud. Y que además esto no es la fórmula de la felicidad. Ahora, en cuestión del amor, bueno, pues el amor solamente lo puede tener la gente que ha evolucionado un poco hacia un crecimiento interno, y entonces puede compartir su crecimiento con otra persona para nutrirse entre ambos y generar esta posibilidad del amor, posibilidad real del amor. La cuestión del dinero, salud, dinero y amor. En la cuestión del dinero, bueno, pues hay gente que busca siempre caminos más fáciles, les decía, y ahí tenemos a vuelta de hoja, tenemos a golpe de oído, esto de que los dichos estos como de que el que no tranza no avanza, y una retahíla de justificaciones. Son justificaciones de segmentos de la sociedad muy vanos, muy vacíos, de segmentos de la sociedad muy poco conscientes, muy poco
cooperativos, de segmentos de la sociedad que están corrompidos total y absolutamente y que necesitan un tratamiento que los reajuste y los proyecte nuevamente hacia la posibilidad de una evolución y un crecimiento interno para poder compartir con una sociedad tan compleja como la sociedad actual en este mundo. No solamente aquí en México, esto sucede a nivel mundial. Todos los problemas que suceden es por falta de crecimiento de la conciencia de los seres humanos. Y entonces tenemos que esto de que se nos ha ido inculcando directa o indirectamente que para ser hay que tener. Si usted no tiene, usted no es nadie. Escuchen ustedes de repente a los famositos que hay por ahí, que de repente cuando alguien les pregunta algo, los increpa o les dice algo, les hace alguna observación, ellos dicen, yo soy fulano de tal y yo tengo un nombre en la sociedad o en la televisión o en el cine o en donde sea, y ¿tú quién eres? O muchas veces cuando alguien cuestiona, pues sobre todo por ejemplo de los youtuberos o de alguna gente de las redes sociales, cuestiona a uno de estos personajes famositos, estos personajes dicen, bueno, ¿y tú quién eres, no? O sea, ese es quien, nadie lo conoce, etcétera, etcétera. Esto es un juego muy absurdo, es un juego de engañabobos, porque bueno, pues el tener un poco de fama o mucha fama no significa que la gente sea diferente a otros. La gente es siempre igual, la gente está constituida por las mismas sustancias. Hay gente que está orgullosa de su talento según estas cosas, y bueno, pues son cosas que son prestadas, son cosas que son dadas y que todo el mundo tiene. Así como hay gente que puede actuar, que puede hablar, que puede comunicar, hay gente que puede jugar fútbol, hay gente que puede construir de un mueble, hay gente que puede dar una clase, hay gente que puede contribuir con ideas hacia la sociedad, o sea, todos tenemos diferentes talentos y diferentes formas de pensar, y entonces si existiera una mayor conciencia, entenderíamos que todos los esfuerzos de nosotros, si se unen, podrían generar una mejor sociedad. Si no, pues nos convertimos en una sociedad de individualistas impulsados siempre por ambiciones miopes, indignas y egoístas. Bueno, pues estamos hablando entonces de que esta inclinación hacia el egoísmo es la que va generando y genera siempre la mayor parte de los conflictos humanos, desde una discusión bizantina, tonta, absurda, hasta una guerra, y esto puede generar hasta la destrucción del mundo en una guerra nuclear, ¿no? El egoísmo de dos personajes o dos personas a quien se les dé la responsabilidad del manejo de este tipo de armamento, de armas nucleares, bueno, pues puede generarse hasta una guerra completamente destructiva y atroz, y nada más por esta condición egocéntrica, egoísta
de las personas. Bueno, pues si nos sentimos así, incluso cuando hemos logrado lo que se nos ha inculcado como alcanzar el éxito, si estamos centrados en nuestro egoísmo, y lo invito, amigo de Mundo Enigma, que nos comente aquí está en nuestro correo de voz o por el chat, que nos comenten si para ser hay que tener. ¿Qué piensan ustedes? Para ser hay que tener. Aquel que no tiene no es nadie, o aquel que tiene se convierte en alguien. Y cuando hay un error de base tan importante, acabamos tarde o temprano sintiéndonos vitalmente vacíos. O sea, como que la vida no tiene vacío, no tiene sentido, perdón. Y nos sentimos así incluso cuando hemos logrado lo que se nos ha inculcado como alcanzar el éxito, cuando hemos alcanzado un estatus, un nivel de vida, un conjunto de bienes materiales y un conjunto de bienes afectivos. Bueno, pues recordemos estas frases que dicen, por ejemplo, son frases muy absurdas, pero hay una que dice no money, no love, no hay dinero, no hay amor. Y entonces la consecución del dinero se ha convertido en el eje rector de la vida y en el que se conseguirá lo demás, el amor y la salud, si es que tenemos o giran en torno a este eje rector llamado dinero. Piense usted, amigo de Mundo Enigma, ¿es esto completamente serio, cierto? Pero la fórmula no da resultado porque hay cada vez más gente deprimida, suicida, violenta, inconforme, agresiva, adictos, maníacos, más gente con dinero pero con una gran ignorancia y un enorme despotismo. Entonces todo esto quiere decir que la ruta que nos han trazado, que la ruta que nos han descrito como el camino hacia la felicidad, nos ha convertido más bien en seres completamente desorientados, en seres que nos hemos esmerado en el crecimiento de las cuestiones externas, nos hemos volcado hacia afuera en la búsqueda de la felicidad y nos hemos quedado con un palmo de narices porque no hemos logrado encontrar esta famosa felicidad. Hemos caído en este vacío existencial. Es en su origen este terrible error, confundir el tener con el ser. La vida se basa en experiencias y aprendizajes valiosos. Esta es la chispa que enciende y mantiene prendida por siempre la llama del sentido de nuestra existencia. Fíjese usted, el aprendizaje valioso y las experiencias son lo que encienden y mantienen prendida la llama del sentido de nuestra existencia. Pero vamos al siguiente corte, al último corte, y regresando, vamos a concluir, vamos a cerrar sobre este aspecto de el vacío en el sentido de la existencia humana, porque hay otro tipo de vacío. Ahorita hemos estado hablando del vacío negativo, vamos a terminar de hablar de esto y vamos a hablar del vacío positivo, porque también existe un vacío positivo, a que no lo sabían, amigos del Mundo Enigma, o no lo recuerdan, y si lo recuerdan, bueno, pues compártanlo aquí a nuestro correo de voz o a nuestro chat. Bueno, pues vamos al siguiente corte y regresando vamos a concluir
con la parte de este vacío positivo. Hemos hablado del negativo, vamos al positivo. Regresando, vamos al siguiente corte. Desarrollado en muchas diferentes estructuras ancestrales, la cultura chamánica, ¿verdad? Valle de Santiago, Guanajuato, yo estuve por allá hace poco tiempo. Una parte del tiempo y el espacio en alguna parte inmaterial. Bueno, y aquí estamos de regreso, amigos de Mundo Enigma. El vacío de la existencia, entonces, decíamos, se relaciona directamente con crisis emocionales desencadenadas por sufrir frustraciones de manera continua y constante, la incapacidad para concretar propósitos individuales. Cuando usted no puede lograr sus propósitos a través de su propio esfuerzo, cuando usted necesita depender de otras personas o de otra persona para lograr sus objetivos, bueno, pues esto le impide el crecimiento, le impide la capacidad. Aunque hay que asociarse con los demás, uno debe ser capaz de cumplir y resolver las problemáticas personales, las problemáticas individuales, y conjuntarse con los demás para resolver problemas que de orden común, colectivo. Pero los problemas que uno tiene con su existencia debe uno ser capaz de resolverlos. Esto del vacío de la existencia, le decía, se relaciona directamente con las crisis emocionales desencadenadas por sufrir frustraciones continuamente, por la incapacidad para conectar o concretar propósitos individuales y la realización de actividades rutinarias que dejan poco espacio a la creatividad. Cuando la vida se vuelve monótona, cuando la vida se vuelve rutinaria, cuando realizamos actividades mecánicamente, cuando perdemos la conciencia, porque eso es pérdida de la conciencia, se debe sobre todo a la falta de afecto y de las relaciones sociales enriquecidas. Pero la falta de afecto no es culpa de los demás. La falta de afecto es porque nosotros no sabemos manejar adecuadamente los bienes afectivos, porque no sabemos reorientarnos cognitivamente, porque no encontramos, no establecemos relaciones genuinas con nuestros semejantes, porque generalmente establecemos relaciones con relaciones que tienen algún interés distinto al que deberían tener. No nos relacionamos de manera digamos justa, honesta, de manera regular y de manera genuina. No nos mostramos tal como somos, utilizamos muchas veces la simulación o este tipo de cosas para relacionarnos con los demás, y entonces esto de entrada ya va generando un conflicto de identidad entre nosotros mismos. Casi siempre el tratar de engañar a otras personas o tratar de pegársela a otras personas, al tratar de digamos quedar bien con otras personas, sin ser nosotros como somos genuinamente, bueno, pues eso implica algo, un hándicap en contra, ¿no?, de la forma de relacionarnos con los demás. Entonces tiene uno que ser honesto para poderse relacionar adecuadamente y establecer relaciones genuinas con nuestros semejantes. Genuina implica que tenemos que hablar con la verdad siempre, ¿no?, en la cuestión de las relaciones con nuestros semejantes.
Nos volvemos autómatas reactivos y no conciencias creativas. Fíjese lo que estoy diciendo, amigo del Mundo Enigma. Me vuelvo un autómata mecánico, un autómata reactivo y no un individuo con una conciencia creativa. El acto de creación es día con día lo que puede nutrir y darle sentido y significado a nuestra existencia. Construir de la nada todo lo posible mediante sustancias venidas de nuestro propio espíritu, eso es activar el espíritu, eso es generar una realidad óptima a través de la energía espiritual. Llama mucho la atención el hecho de que el tipo o tipa o la persona, el simple mortal con este problema, experimente habitualmente estados de angustia, es decir, momentos de alteración, tensión, ansiedad, sin que haya algo que los provoque, sin que medie nada, se convierte en un manojo de nervios. La persona siente que todo le preocupa, todo, absolutamente todo le preocupa, pero a la vez nada es específico. Fíjese qué locura, en qué locura entramos. Todo le preocupa, pero no sabe decir específicamente qué le preocupa. Ha perdido la motivación y el interés por lo que ocurre, y esto hace que crea que vivir es lo peor que le puede pasar. Es de suponer que cuando esta situación se agrava, se prolonga y se intensifica, llega a desencadenar incluso hasta el suicidio. Es peligroso este tipo de vacío. Las cifras de suicidio se han elevado incluso con esta pandemia, aunque en algún momento eran del 8.7% de muertes violentas en México. Estaba el suicidio en ese rango del 8.7%. Llega a desencadenar como último recurso esta salida. Este vacío del agujero negro de nuestra existencia adquiere una dimensión enorme a medida que seguimos actuando dependientemente, apoyándonos y digamos que siendo muy demasiado exigentes con nosotros mismos y con los demás. Nos desconectamos del ser y bueno, pues viene el vacío. Ahora, les decía que para concluir esta emisión vamos a hablar, ya vimos la parte que produce alguna inquietud, la parte física, el vacío enorme del que hablamos en la física. Ya vimos el vacío generado por nuestras ansiedades, nuestra depresión, nuestros temores, nuestras rutinas, todo esto. Pero hay una parte del vacío que nos enseñó el Oriente, que nos enseñaron el budismo zen y todas estas doctrinas maravillosas que llegaron de Oriente. Y bueno, pues el vacío, según estas rutinas, estas famosas doctrinas, no es la nada. No significa que nada exista y que entonces podemos simplemente olvidar todos nuestros problemas porque no existen. Eso es algo infantil. La vacuidad significa una ausencia total
de formas imposibles de existencia. Cuando nosotros rompemos ese halo ilusorio que nos han venido enseñando a través de la educación, donde nos dicen, donde nos dan formulitas para la felicidad, cuando rompemos ese halo ilusorio de formas imposibles de existencia, las fantasías que proyectamos acerca de cómo existe todo no corresponden con la realidad cuando estamos en ese halo. Esta es sabiduría oriental del budismo. En ella nos dice que proyectamos nuestras fantasías, esas de las que estuvimos hablando al principio, lo ilusorio del éxito y el fracaso, que solo acumula frustración, resentimiento y embriaguez psicológica. Nada, digamos, del lado de las cosas, incluyendo nuestros problemas, los convierte en problemas por su propio poder. De forma convencional es posible que se trate de problemas que necesitan ser atendidos, pero solo podemos explicar que son problemas en términos de concepto y porque conocemos la palabra problema. Esta palabra se ha definido o estamos encarcelados en el concepto de un problema que originalmente era algo así como lanzar frente a nosotros una situación para resolverla, o como dicen por ahí, poner el alce sobre la mesa para poder descuartizarlo. Bueno, es una alegoría bastante salvaje, pero para poder observarlo, para poder digamos que resolver este asunto de poner delante la situación para que la podamos resolver. Ahora no se comprende así, no es ir adelante a experimentar soluciones para crecer, sino ahora se trata muchas veces de evitar los problemas o evitar las situaciones. Y esto pues no nos va a ayudar en mucho. Es como cuando le hacemos la tarea a los hijos, bueno, pues eso en lugar de ayudarlos los perjudica. Cuando nosotros no lanzamos frente a nosotros las situaciones, los problemas para poderlos resolver, no vamos a crecer, no vamos a desarrollarnos. Nuestra conciencia se va a quedar completamente anulada y entonces vamos a volver a caer en el pozo del vacío negativo de la existencia. El vacío es uno de los entendimientos experienciales más reveladores que dejó Siddhartha Gautama Buda. El Buda se dio cuenta de que la fuente más profunda de los problemas en la vida de todas las personas es la confusión acerca de cómo existen ellas, cómo existen los demás y cómo existe todo lo que les rodea. La mente de nosotros proyecta formas imposibles de existencia sobre todo. O sea, haga de cuenta que somos inmaduros y entonces empezamos a plantearle a la misma vida, a nuestros semejantes y a este universo, a este mundo, exigencias completamente irrazonables, cosas que no se pueden alcanzar. Eso es la inmadurez. Es como por ejemplo, si una persona de 60 años pensara que existe el amor perfecto, la seguridad perfecta, la economía perfecta, las relaciones perfectas con los demás, que todo puede ser perfecto, y no es cierto. Estas cosas no son ciertas. Estas son simples y sencillas inmadureces, simple y sencillo estado de inmadurez. Y entonces el vacío en este sentido significa una ausencia total de una ausencia de una forma verdadera de existencia
que corresponde con lo que proyectamos de forma instintiva. Proyectamos casi siempre compulsivamente debido a nuestro arraigado hábito de creer y crear fantasías y de creer en estas fantasías de nuestra imaginación como si fuesen la realidad. Intentamos crear un mundo donde nosotros nos convertimos en nuestro propio Dios, en el propio Dios de este universo. Y esto pues evidentemente es completamente una locura. Entonces, en cualquier caso, en nuestra vida han pasado muchas otras cosas, además de nuestros éxitos y fracasos. Pero al etiquetarnos como fracasados, frustrados, perdedores, etcétera, etcétera, mentalmente nos ponemos en una caja, nos encerramos en una caja llamada perdedores, y de ahí no vamos a salir nunca, porque ya nos encarcelamos nosotros en un concepto que tenemos de nosotros mismos. Pero tampoco podemos brincarnos a lo irreal. Tampoco podemos brincarnos a querer ser el rey del rock and roll, por ejemplo, ¿no? Lo único que podemos hacer en este caso es vaciarnos de esos deseos angustiantes, de esos deseos inmaduros, de esos conjuntos, de ese cúmulo de deseos, y ponernos a servir a nuestros semejantes. Finalmente, esto que en la filosofía budista se llama el Dharma, es algo que sirve enormemente para de veras crecer y para de veras hacer conciencia. El Dharma es todo aquello que nosotros aparentemente vamos poniendo a nuestro favor, y en la siguiente reencarnación vamos a tener un paso, una pequeña evolución. Para eso se requiere un trabajo constante al servicio de otros. Para romper el egoísmo tenemos que tratar a la gente con amabilidad, cortesía, bondad, a toda la gente. Esto no quiere decir que seamos barcos, que nos convirtamos en barcos para los demás, porque también hay que saber cómo y cuándo dar. Esto es de asumir una responsabilidad de verdadero servicio a nosotros y a nuestros semejantes. Para poder servir a los demás, tenemos que conocernos a nosotros mismos. Esa es la tarea principal, primordial e inicial. Y a partir de ahí, entonces sí podemos prodigarnos y podemos ayudar a los demás. Si nosotros no hemos crecido internamente, si nosotros no nos conocemos perfectamente, si nosotros no estamos ya con la voluntad depurada a través de tratar de hacer bien las cosas, entonces no va a servir. Entonces también el servicio a otros va a ser una simulación, y no se trata de simular, porque entonces ni nos sirve a nosotros ni les va a servir a los demás. Y bueno, amigos de Mundo Enigma, en este vacío, en este programa que titulamos El Vacío, hemos visto el vacío físico, el vacío negativo y el vacío positivo para poder crecer en conciencia. Si yo estoy completamente vacío, si yo renuncio tácitamente a la solución de mis conflictos mediante
los recursos materiales y busco la solución a mi existencia a través de las rutas, los caminos, las sendas espirituales, voy a lograr un paso evolutivo, y probablemente ese paso evolutivo me vaya a abrir dimensiones completamente distintas y diferentes, y la comprensión, una mayor y mucho mejor comprensión de lo que significa este vacío, en el sentido que lo maneja Buda, que lo manejan algunos otros avatares. Por ejemplo, el vacío del ayuno, que es una práctica común en algunas religiones, en muchas religiones, es para lograr resolver ciertas problemáticas. El ayuno y las plegarias, las oraciones, son elementos que ayudan fuertemente a poder solucionar problemáticas que se presentan. Le dan pautas intuitivas, revelaciones o herramientas espirituales para que usted, amigo de Mundo Enigma, pueda resolver las problemáticas que se le presenten en esta vida, y probablemente pueda resolver el nudo que no lo ha dejado evolucionar en esta vida o en anteriores. Y bueno, pues nos vamos de esta emisión de hoy, de este miércoles de Mundo Enigma. Déjenos por favor sus comentarios en el correo de voz o en nuestro canal Espejo de YouTube o aquí en el chat de Mundo Enigma. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante, y piensen ustedes en este vacío existencial que es la parte negativa, y en este vacío espiritual en el que puede llegar la más grande de las bendiciones para ustedes. Nos vemos la próxima semana en otro capítulo de Mundo Enigma, Misterio Digital.